Audiolibros en Latino presenta Martin Hewitt, Detective, por Arthur Morrison. El caso del señor Fogat. Casi el único dogmatismo que se permitió en Martin Hewitt con respecto a sus métodos profesionales fue el relativo a las probabilidades acumulativas. A menudo, cuando he comentado la naturaleza aparentemente trivial de las claves por las que se dejaba guiar, a veces aparentemente frente a toda probabilidad, me ha respondido que dos trivialidades que apuntaban en la misma dirección se convirtieron a su vez, por mero acuerdo, en consideraciones de enorme importancia. Si estuviera buscando un hombre, decía, de quien no supiera más que entrecierra los ojos, que lleva una marca de nacimiento en la mano derecha y que cojea, y observe a un hombre que responda a la primera peculiaridad, bueno, entonces hasta aquí la pista sería trivial, porque miles de hombres encierran los ojos. Ahora bien, si ese hombre se moviera y mostrara una marca de nacimiento en su mano derecha, el valor de ese estrabismo y esa marca aumentaría a la vez 100 o 1000 veces. Aparte de que es algo pequeño, cuando se juntan, se convierten en algo grande. El peso de la evidencia no se duplica simplemente, solo se duplicaría si la mitad de los hombres que entrecierran los ojos tuvieran marcas de nacimiento en la mano derecha, mientras que la proporción, si pudiera determinarse, sería quizás más como 1 en 10.000. Las dos trivialidades apuntando en la misma dirección se convierten en una evidencia muy fuerte. Y cuando se ve que el hombre camina cojeando, esa cojera, otra trivialidad, reforzando a las otras, eleva el asunto al rango de una certeza práctica. El sistema de identificación de Bertillon, ¿qué es sino un resumen de trivialidades? Miles de hombres tienen la misma altura, miles de la misma longitud de pie, miles de la misma circunferencia de cabeza, miles corresponden en cualquier medida separada que puedas nombrar. Es cuando las medidas se toman juntas que tiene a su hombre identificado para siempre. Solo considere cuán pocos de sus amigos, si es que alguno, se corresponden exactamente en dos peculiaridades personales de cualquier índole. Este curioso dogma de Hewitt recibió una aplicación práctica inesperadamente muy cerca de casa. La vieja residencia donde se encontraban mis aposentos y la oficina de Hewitt contenía, además de la mía, 2 o 3 estudios más para solteros, además de las oficinas de la planta baja y el primer y segundo piso. En lo más alto de todo, al fondo, un hombre gordo de mediana edad llamado Fogat ocupaba un conjunto de 4 habitaciones. Fue solo después de una larga residencia, por un comentario accidental del ama de llaves, que supe el nombre del hombre, que no estaba pintado en su puerta ni exhibido, con todos los demás, en la pared del porche de la planta baja. El señor Fogat parecía tener pocos amigos, pero vivía en algo tan cercano al lujo como puede vivir un viejo soltero que vive en una cámara. Una caja de champán ascendente era un fenómeno común de la escalera, y más de una vez he visto un cuadro, destinado al último piso, de esos que llegan a despertar codicia en el corazón de cualquiera. El hombre en sí no era del todo atractivo. A pesar de lo gordo que era, tenía una forma de llevar la cabeza hacia adelante sobre su cuello extendido y mirar a su alrededor con un par de los ojos más redondos y prominentes que recuerdo haber visto, excepto en un pez. En general, su apariencia era más bien vulgar, más bien arrogante y más bien sospechosa, sin ninguna cualidad muy pronunciada de ningún tipo. Pero ciertamente no era atractivo. Al final, sin embargo, lo encontraron muerto a tiros en su sala de estar. Sucedió así. Hewitt y yo habíamos cenado juntos en mi club, y tarde en la noche habíamos regresado a mis habitaciones para charlar y discutir cosas importantes. Ese día había hecho una ganga con 2 lotes extraños de libros que había comprado. En cada cual había un premio oculto.
Nos sentamos a hablar y dar vueltas a estos libros mientras el tiempo pasaba desapercibido, cuando de repente nos sobresaltó un fuerte estallido. Claramente fue dentro del edificio. Escuchamos por un momento, pero no escuchamos nada más, y luego Hewitt expresó su opinión de que aquello era un disparo. Los disparos en las habitaciones residenciales no son cosas comunes, por lo que me levanté y fui a ver qué pasaba, mirando escaleras arriba y abajo. En lo alto del siguiente tramo vi a la señora Clayton, el ama de llaves. Parecía asustada y me dijo que el sonido procedía de la habitación del señor Fogat. Ella pensó que podría haber tenido un accidente con la pistola que normalmente descansaba sobre la repisa de la chimenea. Subimos con ella y llamó a la puerta del señor Fogat. No hubo respuesta. A través del tragaluz de ventilación sobre la puerta se podía ver que había luces adentro, una señal, sostenía la señora Clayton, de que el señor Fogat no había salido. Tocamos de nuevo, mucho más fuerte y llamamos, pero aún sin éxito. La puerta estaba cerrada con llave y cuando quisimos abrir desde el lado exterior con la llave del ama de llaves, nos dimos cuenta de que la cerradura estaba cerrada por dentro. La convicción de la señora Clayton de que algo había sucedido se volvió angustiosa y al final Hewitt abrió la puerta con un pequeño atizador. Algo había pasado. En la sala de estar, el señor Fogat estaba sentado con la cabeza inclinada sobre la mesa, silencioso y quieto. La cabeza estaba mal a la vista y junto a ella yacía un gran revólver del modelo militar de tamaño completo. La señora Clayton corrió hacia el rellano con débiles gritos. «¡Corre, Brett!», dijo Hewitt. «¡Un médico y un policía!». Brinqué por las escaleras muy rápido. Primero pensé, debo buscar un médico. Puede que no esté muerto. No vino a mi mente la dirección de ningún médico en las inmediaciones, pero corrí calle abajo alejándome del Strand, ya que era la dirección más probable para encontrar a uno, aunque menos para encontrar un policía. Tardé unos buenos 5 minutos en encontrar a un médico, después de que una lámpara roja me desviara del camino en un hotel privado y otros 5 para volver con un policía. Fogat estaba muerto, sin duda. Probablemente se había pegado un tiro, pensó el doctor, por el ennegrecimiento de la pólvora y otras circunstancias. Ciertamente nadie podía haber salido de la habitación por la puerta, o debía haber pasado por mi rellano, mientras que el hecho de que la puerta se encontrara cerrada por dentro hacía imposible la cosa. Había 2 ventanas en la habitación, las cuales estaban cerradas. Una estaba asegurada con el pestillo, mientras que el pestillo de la otra estaba roto, una vieja rotura. Debajo de estas ventanas había una caída en picado de 15 metros o más, sin un pie o asidero cerca. Las ventanas de las otras habitaciones estaban cerradas y aseguradas. Ciertamente parecían suicidio, a menos que fuera uno de esos accidentes que le ocurrían a las personas que manipulan ignorantemente las armas de fuego. Pronto, las habitaciones estuvieron en posesión de la policía y nos echaron. Entramos a la cocina del ama de llaves, donde su hija estaba reanimando y calmando a la señora Clayton con ginebra y agua. «Tranquila, señora Clayton, no se sobresalte», dijo Hewitt. «O si no, ¿qué será de todos nosotros? El médico cree que fue un accidente». Sacó una pequeña botella de aceite de máquina de coser de su bolsillo y se la entregó a la hija, agradeciéndole el préstamo. Hubo pocas pruebas en la investigación. Se había oído un disparo, se había encontrado el cuerpo. Esa era la suma práctica del asunto. No se presentaron amigos ni familiares del muerto. El médico dio su opinión sobre la probabilidad de suicidio o accidente, y las pruebas policiales tendieron en la misma dirección. No se había encontrado nada que indicara que alguna otra persona hubiera estado cerca de las habitaciones del muerto la noche del infortunio. Por otra parte, sus papeles, la libreta de ahorros y demás lo acreditaban como un hombre de considerable envergadura, sin motivo aparente para un suicidio. La policía no había podido localizar a ningún pariente, ni de hecho a ningún contacto más cercano que conocidos casuales, compañeros de club, etc.
El jurado encontró que el señor Fogat había muerto por accidente. «Bueno, Brett», me preguntó Hewitt después, «¿qué piensa del veredicto?» Contesté que me parecía lo más razonable posible y cuadraba con la opinión del sentido común sobre el caso. «Sí», respondió, «quizás sí. Desde el punto de vista del jurado y según su información, su veredicto fue bastante razonable. Sin embargo, el señor Fogat no se pegó un tiro. Le disparó un hombre bastante alto, joven activo, tal vez marinero, pero ciertamente gimnasta. Un joven a quien creo que podría identificar si lo viera». «¿Pero cómo sabe usted eso?» «Por las inferencias más simples posibles, que puede adivinar fácilmente si tan solo lo piensa». «Pero entonces, ¿por qué no dijo nada de esto en la investigación?» «Mi querido amigo, no quieren inferencias ni conjeturas en una investigación, solo quieren pruebas. Si hubiera rastreado al asesino, por supuesto que debería haberme comunicado con la policía. De hecho, es bastante posible que la policía haya observado y sepa tanto como yo, o más. No revelan todo en una investigación, ¿sabe? Eso no sirve de nada». «Pero, si usted tiene razón, ¿cómo escapó el hombre?» «Venga, estamos cerca de casa ahora. Echemos un vistazo a la parte trasera de la casa». No pudo haber salido por la puerta del descansillo de Fogat, como sabemos. Y como la chimenea está fuera de discusión, porque había un buen fuego ahí, debe haber salido por la ventana. Solo una ventana es posible, la que tiene el pestillo roto, porque todas las demás estaban aseguradas por dentro. Esa ventana, por ahí salió. ¿Pero cómo lo hizo? La ventana está a 15 metros de altura. Claro que lo está. Pero, ¿por qué insiste en suponer que la única forma de escapar por una ventana es hacia abajo? Mire ahora, mire hacia arriba. La ventana está en el último piso y tiene un alféizar muy ancho. Sobre la ventana no hay nada más que la cara plana del hastial, pero a la derecha y 1 o 2 pies por encima del nivel de la parte superior de la ventana termina un canalón de hierro. Observe que no está hecho de plomo, sino que es un fuerte canalón de hierro que se sostiene junto a su extremo por una ménsula. Si un hombre alto se parara en el extremo del alféizar de la ventana, apoyándose con la mano izquierda e inclinándose hacia la derecha, podría tocar el extremo de este canalón con su mano. El tramo completo, de punta a punta, es de 7 pies y 3 pulgadas. Lo he medido. Un gimnasta activo o un marinero podría atrapar el canalón con un ligero resorte y con él subir al techo. Dirás que tendría que ser muy activo, diestro y fresco. Así lo sería. Y ese mismo hecho nos ayuda porque estrecha el campo de investigación. Sabemos al hombre que tenemos que buscar, porque estando seguro, como lo estoy, de que el hombre estaba en la habitación, sé que se fue en la forma que le digo. Debe de haberse ido de alguna manera, y siendo todas las otras formas imposibles, solo queda esta, por difícil que parezca la hazaña. El hecho de que haya cerrado la ventana detrás de él demuestra aún más su frialdad y dirección a tan gran altura del suelo. Todo esto era muy claro, pero el punto principal seguía siendo oscuro. «Dice que sabe que había otro hombre en la habitación», dije. «¿Cómo sabe eso?» «Como le dije, por una inferencia obvia. Vamos, ahora adivine cómo llegué a la misma. A menudo habla de su interés en mi trabajo y la atención con la que lo sigue. Este será un simple ejercicio para usted. Vio todo en la habitación tan claramente como yo mismo. Traiga la escena de vuelta a su memoria y piense en los diversos objetos pequeños esparcidos por ahí y cómo afectarían al caso. La observación rápida es el primer elemento esencial para mi trabajo. ¿Ha visto el periódico, por ejemplo?» Sí, había visto un periódico vespertino en el suelo, pero no lo examiné. ¿Algo más? Sobre la mesa había una licorera de whisky, sacada del aparador y un vaso.
Eso, dicho sea de paso, añadí, parecía como si solo estuviera presente una persona. Así fue tal vez, aunque la inferencia no sería muy fuerte. Continué. Había un contenedor de frutas en el aparador, con un plato al lado que contenía algunas cáscaras de nuez, un trozo de manzana, un par de cascanueces y creo que un poco de piel de naranja. Estaban, por supuesto, todos los muebles comunes, pero ninguna silla se acercó a la mesa, excepto la que usaba el propio Fogat. Eso es todo lo que noté, creo. Esperé. Había un cenicero sobre la mesa y un cigarro medio quemado cerca de él, aunque solo un cigarro. Excelente, excelente en lo que respecta a la memoria y la simple observación. Lo vio todo claramente y lo recuerda todo. Seguramente ahora sabe cómo me enteré de que otro hombre acababa de irse. No lo sé, a menos que hubiera diferentes tipos de ceniza en el cenicero. Es una sugerencia bastante buena, pero no había. Solo había una sola ceniza, que correspondía en todos los sentidos a la de un puro. ¿No recuerda todo lo que hice mientras bajábamos las escaleras? Creo que le devolvió una botella de aceite a la hija del ama de llaves. Lo hice. ¿Eso no le da una pista? Vamos, ¿seguro que ya lo tiene en mente? Pues no lo comprendo. Entonces no se lo diré. No se lo merece. Piense y no vuelva a mencionar el tema hasta que tenga al menos una conjetura que hacer. La cosa le mira a la cara. Lo ve, lo recuerda y sin embargo no lo entiende. No alentaré su descuido de pensamiento, mi amigo, diciéndole lo que puede saber por usted mismo si quiere. Adiós, me voy ahora. Hay un caso entre manos que no puedo descuidar. Entonces, ¿no propone profundizar más en esto? Hewitt se encogió de hombros. Yo no soy policía, dijo. El caso está en muy buenas manos. Por supuesto, si alguien viene a mí para hacerlo como un asunto de negocios, lo haré. Es muy interesante, pero no puedo descuidar mi trabajo habitual. Naturalmente mantendré mis ojos abiertos y mi memoria en orden. A veces estas cosas llegan a las manos por sí solas, por así decirlo. En ese caso, por supuesto, soy un ciudadano leal y dispuesto a ayudar a la ley. Hasta la vista. Yo mismo soy un hombre ocupado, y durante algún tiempo no pensé más en el acertijo de Hewitt. De hecho, cuando lo pensaba, no veía la manera de encontrar respuesta. Una semana después de la investigación, me tomé unas vacaciones. Había escrito a mis guías nocturnas regularmente todos los días durante los últimos 5 años y no volví a ver a Hewitt durante 6 semanas. Después de mi regreso, con algunos días de permiso, una noche fuimos juntos a cenar a Lusatis en Coventry Street. He estado aquí varias veces últimamente, dijo Hewitt. Te dan de comer muy bien. No, esa mesa no. Me agarró del brazo cuando me dirigí a una esquina desocupada. Me imagino que hay corrientes de aire. Abrió el camino hacia una mesa más larga donde ya estaba sentado un joven moreno, esbelto y, como podía verse, alto, y tomó una silla frente a él. Apenas nos habíamos sentado cuando Hewitt comenzó a hablar un torrente de conversaciones sobre el tema de andar en bicicleta. Como nuestra conversación anterior había sido de tipo literario y como nunca había conocido a Hewitt en ningún otro momento que mostrara el más mínimo interés por andar en bicicleta, esto me sorprendió bastante. Sin embargo, yo tenía una comprensión general del tema, como es habitual en un periodista de todo tipo, y me las arreglé para mantener la conversación por mi parte. A medida que avanzábamos, pude ver que el rostro del joven de enfrente se iluminaba con interés. Era un tipo bastante bien parecido, con una piel oscura, aunque muy clara, pero tenía una mirada dura y enojada, un pómulo prominente y una mandíbula cuadrada que le daba un aspecto bastante poco atractivo. Sin embargo, a medida que Hewitt parloteaba, la expresión de nuestro vecino se convirtió simplemente en una de agradable interés. «Por supuesto», dijo Hewitt,
Tenemos una serie de hombres muy importantes en este momento, pero ninguno se acerca a lo que eran aquellos olvidados de hace 5, 10 y 15 años atrás. Osmond, creo, era mejor que cualquier otro de ahora, y creo que a algunos de ellos les sorprendería vencer a Furnival tal como era en su mejor momento. Pero el pobre viejo Curtis, de verdad, creo que era tan bueno como cualquiera. Nadie venció a Curtis, excepto, déjeme ver. Creo que alguien venció a Curtis una vez. ¿Quién era? No puedo recordar. «Lyles», dijo el joven de enfrente, levantando la vista rápidamente. «Ah, sí, fue Lyles. Charlie Lyles». «¿No fue un campeonato?» «Campeonato de la milla, 1880, aunque Curtis ganó los otros 3. «Sí, así lo hizo. Vi a Curtis cuando rompió por primera vez el antiguo récord de 2,46 millas». E inmediatamente Hewitt se sumergió en un torbellino de conversaciones sobre bicicletas, triciclos, récords, ciclistas de carreras, Hiller, Sinnell y Noel Whiting, Tylerson y Ablert, conversaciones en las que el joven de enfrente compartió animadamente, mientras que yo me quedé completamente helado. Nuestro nuevo amigo, al parecer, había sido un destacado ciclista de carreras unos años atrás, y ahora, a petición de Hewitt, exhibía una pulcra medalla de oro que colgaba de su reloj. «Eso se ganó», explicó, «en los viejos días de las bicicletas altas, los días de las malas pistas, cuando todos los ciclistas de carrera tenían cicatrices de ceniza en la cara debido a numerosos accidentes». Señaló una marca azul en su frente que, según nos dijo, era una cicatriz de huella, y describió una mala caída que le costó 2 dientes y le rompió otros. Los espacios entre sus dientes eran evidentes mientras sonreía. En ese momento, el camarero trajo el postre, y el joven de enfrente tomó una manzana. En nuestro lado del puesto había galletas de nuez y un cuchillo para frutas, y Hewitt giró el puesto para ofrecerle el cuchillo. «No, gracias», dijo. «Siempre pulo una buena manzana, nunca la pelo. Es un error, excepto con las extranjeras de piel gruesa». Y empezó a masticar la manzana como solo pudo hacerlo un niño o un atleta sano. En ese momento volvió la cabeza para pedir café. El camarero estaba de espaldas y hubo que llamarlo 2 veces. Para mi asombro, Hewitt se estiró rápidamente por encima de la mesa, arrebató la manzana a medio comer del plato del joven y se la metió en el bolsillo, mirando de inmediato con aire abstraído a un cupido pintado en el techo. Nuestro vecino volvió a girarse, miró dubitativo su plato y el mantel que lo rodeaba, y luego lanzó una aguda mirada en dirección a Hewitt. No dijo nada, sin embargo, pero tomó su café y su cuenta, bebió deliberadamente el primero, mirando en silencio a Hewitt mientras lo hacía, pagó lo segundo y se fue. Inmediatamente Hewitt se puso de pie y, tomando un paraguas que estaba cerca, lo siguió. Justo cuando llegó a la puerta se encontró con nuestro acompañante de mesa, que se había vuelto de repente. «¿Su paraguas, creo?», preguntó Hewitt ofreciéndoselo. «Sí, gracias». El ojo del hombre tenía más que su anterior dureza y los músculos de su mandíbula se tensaron mientras miraba. Dio media vuelta y se fue. Hewitt volvió a mí. «Pague la cuenta», dijo, «y regrese a sus habitaciones. Vendré más tarde. Debo seguir a este hombre. Es del caso Foghat». Cuando salió, oí alejarse traqueteando un coche e inmediatamente después a otro. Pagué la cuenta y me fui a casa. Eran las 10 en punto cuando apareció Hewitt, llamando a su oficina de abajo en su camino hacia mí. «El señor Sidney Mason», dijo, «es el caballero al que la policía querrá mañana, supongo, por el asesinato de Foghat». «¿Se refiere al hombre con el que nos sentamos enfrente en Lusatis?» «Exacto. Obtuve su nombre del reverso de esa medalla de oro que tuvo la amabilidad de mostrarme. Pero me temo que me ha estafado con su dirección. Sospechó de mí, eso está claro, y dejó su paraguas a modo de experimento para ver si yo lo miraba con la suficiente atención como para advertir la circunstancia y aprovecharlo para seguirlo. Me apresuré y caí en la trampa.
Se fue en taxi lejos de Lusatis y yo lo hice después de él. Esta noche me ha llevado a un bonito baile arriba y abajo de Londres y 2 cocheros se han hecho un buen negocio. Al final entré en una casa en la que obviamente he tomado la dirección, pero supongo que no vive allí. Es un hombre demasiado listo para llevarme a su guarida, pero la policía ciertamente puede encontrar algo de él en la casa en la que entró y supongo que dejó por la parte de atrás. Por cierto, nunca adivinó ese pequeño y simple rompecabezas de cómo descubrí que esto era un asesinato, ¿verdad? Lo ve ahora, supongo. ¿Algo relacionado con esa manzana que le robó? ¿Algo que ver con eso? Yo creo que sí, mi inocente amigo. Solo toque el timbre. Tomaremos prestado el aceite de la máquina de coser de la señora Clayton de nuevo. La noche que irrumpimos en la habitación de Fogat, vio las cáscaras de nuez y los restos mordidos de una manzana en el aparador, y lo recordó. Sin embargo, no podía ver que en ese trozo de manzana posiblemente yacía una prueba importante. Por supuesto, nunca esperé que llegara a ninguna conclusión, como yo lo hice, porque tenía 10 minutos para examinar esa manzana y hacer lo que hice con ella. Pero al menos debería haber visto la posibilidad de evidencia en ello. Primero, la manzana era blanca. Una manzana mordida, como debe haberse observado, se vuelve de un color marrón rojizo si se deja reposar mucho tiempo. Diferentes tipos de manzanas se doran con diferente rapidez, y el dorado siempre comienza en el corazón. Esta es una de las 20.000 cosas pequeñas que pocas personas se toman la molestia de notar, pero que es útil para un hombre en mi posición saber. Un rojizo se dorará bastante rápido. La fruta que estaba en el aparador era, por lo que pude ver, una manzana reineta de Newton u otra manzana de ese tipo, que se doraría en el corazón en unos 20 minutos o media hora, y en las otras partes en un cuarto de hora más. Cuando la vimos estaba blanca, con apenas un tinte marrón en el núcleo expuesto. Inferencia, alguien lo había estado comiendo 15 o 20 minutos antes, tal vez un poco más. Una inferencia respaldada por el hecho de que solo se había comido en parte. Examiné esa manzana y descubrí que tenía marcas de dientes muy irregulares. Mientras no estaba, la cubrí con aceite y corriendo a mis habitaciones, donde siempre tengo un poco de yeso de París a mano para tal trabajo, tomé un molde de la parte donde los dientes habían dejado las marcas más claras. Luego, devolví la manzana a su lugar para que la policía la usara si lo consideraba oportuno. Mirando mi molde, estaba claro que la persona que había mordido esa manzana había perdido 2 dientes, uno arriba y otro abajo. No exactamente opuestos, pero casi. Los otros dientes, aunque parecían bastante sanos, eran irregulares en tamaño y línea. Ahora bien, el muerto tenía, según vi, una muy excelente dentadura postiza, regular y afilada, a la que no le faltaba nada. Por lo tanto, estaba claro que alguien más había estado comiendo esa manzana. ¿Ha quedado claro ahora? ¡Bastante! Continúe, por favor. Había otras inferencias que hacer, más ligeras, pero todas apuntando en la misma dirección. Por ejemplo, un hombre de la edad de Fogat, por regla general, no mastica una manzana sin pelar como un niño de escuela. Inferencia que un hombre joven y saludable sí hace. ¿Por qué llegué a la conclusión de que era alto, activo, gimnasta y tal vez marinero? Ya le he dicho, cuando examinamos el exterior de la ventana de Fogat. También estaba bastante claro que el robo no fue el motivo, ya que no se perturbó nada y que una conversación amistosa había precedido al asesinato. Pruebas de esto son que había bebida y que había una manzana comida. Si la policía se dio cuenta o no de estas cosas, no puedo decirlo. Si hubieran tenido a sus mejores hombres, ciertamente lo harían. Pero, como es el caso para un observador tosco, parecía tan claro como un accidente o un suicidio que posiblemente no fuera así. Como dije, después de la investigación no pude dedicar ningún tiempo inmediato al caso, pero resolví mantener los ojos abiertos. El hombre a buscar era alto, joven, fuerte y activo, con una dentadura muy irregular.
Le faltaba un diente en la mandíbula inferior justo a la izquierda del centro y otro de la mandíbula superior un poco más lejos todavía hacia la izquierda. Posiblemente podría ser una persona que había visto en las instalaciones. Tengo buena memoria para las caras. O podría ser que no. Pero justo antes de que usted regresara de sus vacaciones, noté a un joven en Lusatis a quien recuerdo haber visto en algún lugar cerca de las oficinas de este edificio. Era alto, joven, etc. Pero justo en ese momento tenía un cliente conmigo y no pude examinarlo más de cerca. De hecho, como no estaba exactamente ocupado en el caso y como hay varios jóvenes altos por allí, me tomé pocas molestias. Pero hoy, al encontrar al mismo joven con un asiento vacante frente a él, aproveché la oportunidad para conocerlo más de cerca. Ciertamente se las arregló para sacarle toda aquella información. Oh, sí. La persona a la que sacarle información es más fácil del mundo es un ciclista. El ciclista más fácil es, por supuesto, el novato. Pero el siguiente nivel más fácil es el veterano. Cuando ve a un hombre sano, de aspecto bien entrenado, que sin embargo tiene los hombros ligeramente encorvados y tal vez una medalla, siempre es una carta segura probarlo primero con un poco de charla de carreras de bicicletas. Pronto le saqué al señor Mason de su caparazón. Le hice un hombre en la medalla y tuve la oportunidad de observar sus dientes. De hecho, él mismo habló de ellos. Ahora, como acabo de observar, hay varios jóvenes altos y atléticos, y también hay varios hombres que han perdido dientes. Pero ahora vi que este joven alto y atlético había perdido exactamente 2 dientes. Uno en la mandíbula inferior, justo a la izquierda del centro, y otro en la mandíbula superior, aún más hacia la izquierda. Las trivialidades que apuntaban en la misma dirección se convirtieron en consideraciones importantes. Además, sus dientes eran irregulares por todas partes, y hasta donde yo podía recordar, se parecían mucho a este pequeño molde de yeso que había hecho. Sacó de su bolsillo un trozo irregular de yeso, de unas 3 pulgadas de largo. A un lado de este parecía en relieve la semejanza de 2 filas irregulares de 6 u 8 dientes, menos uno en cada fila, donde se veía un hondo hueco, en la posición en la que hablaba mi amigo. Continuó. Eso fue suficiente al menos para ponerme detrás de este joven, pero me dio la mayor oportunidad de todas cuando se dio la vuelta y dejó su manzana. Comida sin pelar, recuerde, otra trivialidad importante, en su plato. Me temo que no fue nada cortés y corrí el riesgo de despertar sus sospechas, pero no pude resistir la tentación de robársela. Lo hice como vio y aquí está. Sacó la manzana del bolsillo de su abrigo. Un lado mordido, colocado contra la mitad superior del molde, encajaba con precisión. Una proyección de manzana llenaba exactamente el hueco profundo. El otro lado encajaba de manera similar en la mitad inferior. No hay vuelta atrás en eso, ya ves, comentó Hewitt. La simple observación de los dientes del hombre fue una guía, hasta cierto punto, pero esto es tan claro como su firma o la impresión de su pulgar. Nunca encontrará a 2 hombres mordiendo exactamente igual, sin importar si dejan marcas de dientes distintas o no. Aquí, por cierto, está el aceite de la señora Clayton. Tomaremos otro molde de esta manzana y los compararemos. Engrasó la manzana, amontonó un poco de emplasto en un periódico, tomó mi cántaro de agua y rápidamente le quitó un molde duro. Las partes correspondientes a los lugares meramente rotos de la manzana eran lógicamente diferentes, pero en cuanto a las marcas de los dientes, las impresiones eran idénticas. Esto servirá, creo, dijo Hewitt. Mañana por la mañana, Brett, pondré estas cosas en un paquete pequeño y las llevaré a Bow Street. ¿Pero son pruebas suficientes? Bastante suficiente para el propósito de la policía. Está el hombre y todo lo demás, sus movimientos durante el día y otras cosas. Son simples asuntos de investigación, en cualquier caso. Eso es problema de la policía.
Apenas me había sentado a desayunar a la mañana siguiente cuando Hewitt entró en la habitación y me puso una larga carta delante de mí. «De nuestro amigo de anoche», dijo, «léalo». Esta carta comenzaba abruptamente y sin fecha y decía lo siguiente. A Martin Hewitt, ESQ. Señor, debo felicitarlo por la destreza que exhibió esta noche al extraer mi nombre. La dirección que pude negarle por el momento, aunque para cuando lea esto probablemente le habrá encontrado a través de Law List, ya que soy un abogado admitido. Eso, sin embargo, le será de poca utilidad, porque me estoy alejando, creo, más allá del alcance incluso de sus habilidades de búsqueda. Le conocía bien de vista y tal vez fue una tontería dejarme atraer como lo hice. Aún así, no tenía ni idea de que sería peligroso, especialmente después de verlo como testigo con muy poco que decir en la investigación sobre el sinvergüenza al que disparé. Al principio me asombró que me quitara la manzana con cierta descortesía. De hecho, tenía algunas dudas de si realmente la había tomado. Pero fue mi primera advertencia de que podría estar jugando un juego profundo y peligroso contra mí, por incomprensible que fuera la acción. Posteriormente reflexioné que había estado comiendo una manzana, en lugar de tomar la bebida que me ofreció primero en las habitaciones del desdichado muerto la noche en que llegó a su merecido final. A partir de eso, supongo que su plan fue de alguna manera comparar lo que quedaba de las dos manzanas, aunque no pretendo sondear las profundidades de su sistema de detectives. Aún así he oído hablar de muchos de sus casos y admiro profundamente la agudeza que exhibe. Se cree que yo mismo soy un hombre entusiasta, pero aunque pude hasta cierto punto defenderme esta noche, admito que su perspicacia en este caso solo está más allá de mí. No sé quién le ha encargado casarme, ni hasta qué punto puede estar familiarizado con mi conexión con la criatura que maté. Sin embargo, le tengo el suficiente respeto como para desear que no me considere un vicioso criminal, y me gustaría explicárselo detalladamente en esta carta. Admito poseer un temperamento precipitado y violento, pero incluso ahora no puedo olvidar el único crimen al que me he llevado, porque supongo que es, estrictamente hablando, un crimen. Porque fue el hombre Fogat quien convirtió a mi padre en un delincuente ante los ojos del mundo y lo mató con vergüenza. Fue él quien asesinó a mi madre y sin embargo la asesinó porque murió con el corazón roto. Que él también fuera un ladrón y un hipócrita podría haberme preocupado poco si no fuera por eso. De mi padre recuerdo muy poco. Me temo que debe haber sido un hombre débil e incapaz en muchos aspectos. No tenía habilidades comerciales. De hecho, era bastante incapaz de comprender los complicados asuntos comerciales en los que se ocupaba en gran medida. Fogat era un maestro consumado de todas esas artes de malabarismo financiero que hacen tantas fortunas y arruinan tantas otras en materia de promoción de empresas, acciones y participaciones. No pudo ejercerlo, sin embargo, a causa de un gran desastre financiero en el que se había visto envuelto unos años antes y que hizo que su nombre fuera uno de los que había que evitar en el futuro. En estas circunstancias hizo una especie de sociedad secreta e informal con mi padre, quien, aparentemente solo en el negocio, actuó en todo momento según las instrucciones de Fogat, entendiendo tan poco lo que hacía, pobre hombre sencillo, como lo habría hecho un colegial. Las transacciones realizadas iban de pequeñas a grandes y, por desgracia, de honorables a deshonrosas. Mi padre confiaba en las capacidades superiores de Fogat con absoluta confianza, cumpliendo cada día las instrucciones que le habían dado en privado la noche anterior, comprando, vendiendo, imprimiendo prospectos, firmando lo que había que firmar, todo ello con la única responsabilidad y como único socio, mientras que Fogat, entre bastidores, absorbió la mayor parte de las ganancias. En resumen, mi infeliz y tonto padre era una mera herramienta en manos del astuto sinvergüenza que manejaba todos los cables del negocio, él mismo invisible e irresponsable. Finalmente, 3 empresas, de cuya promoción era responsable mi padre, fracasaron en un montón.
El fraude estaba escrito en gran parte de toda su historia, y mientras Fogarty se retiraba con su botín, mi padre se encontró en la ruina, con la desgracia y el encarcelamiento. De principio a fin, él y solo él era el responsable. No había ni la más mínima prueba que conectara a Fogarty con el asunto, y no había forma de escapar de la red que rodeaba a mi padre. Vivió 3 años en prisión y luego, completamente abandonado por el hombre que había hecho uso de su simplicidad, murió, sin nada más que vergüenza y con el corazón roto. De todo esto que le estoy contando, yo no sabía nada cuando era niño. Una y otra vez recuerdo haberle preguntado a mi madre por qué no tenía padre en casa, como otros niños tenían, inconsciente de la puñalada que le infligía a su dulce corazón. De ella, mi recuerdo más antiguo, así como el más reciente, es el de una mujer pálida y llorosa que se resistía a dejarme fuera de su vista. Poco a poco supe toda la causa del dolor de mi madre, porque no tenía otro confidente, y me temo que mi carácter se desarrolló temprano, porque mi primer recuerdo coherente del asunto es el de un diseño infantil de tomar un cuchillo de mesa y matar al hombre malo que había hecho morir a mi padre en la cárcel y había hecho llorar a mi madre. Una cosa, sin embargo, nunca supe: el nombre de ese hombre malo. Una y otra vez, a medida que crecía, exigí saberlo, pero mi madre siempre me lo ocultó, con un suave recordatorio de que la venganza era por una mano mayor que la mía. Tenía 17 años cuando mi madre murió. Creo que nada más que su fuerte apego a mí mismo y su deseo de verme comenzar a vivir con seguridad la mantuvieron con vida tanto tiempo. Entonces descubrí que a través de todos esos años de medios limitados se las había ingeniado para raspar y ahorrar un poco de dinero, el suficiente, como se comprobó más tarde, para ayudarme a pasar los exámenes de ingreso a mi profesión, con la generosa ayuda del antiguo abogado de mi padre. Consejeros que realmente me han ayudado y que todo el tiempo me han tratado con extrema amabilidad. Durante la mayor parte de los años siguientes, mi vida no se relaciona con el asunto en cuestión. Fui pasante de un abogado al servicio de mis benefactores, y luego un hombre calificado entre sus asistentes. Durante todo el buffet fueron cuidadosos, en prosecución de los deseos de mi pobre madre, deseos que yo no supiera el nombre o el paradero del hombre que había arruinado su vida y la de mi padre. Conocí al hombre por primera vez en el Clifton Club, donde había ido con un conocido que era miembro. No fue hasta después que comprendí su curiosa torpeza en aquella ocasión. Una semana más tarde llamé, como lo había hecho con frecuencia, al edificio en el que se encuentra su oficina, por negocios con un abogado que tiene una oficina en el piso superior al suyo. En las escaleras casi tropecé con el señor Fogarty. Se sobresaltó y se puso pálido, mostrando signos de alarma que yo no podía entender, y me preguntó si deseaba verlo. No, le respondí, no sabía que vivía aquí. Estoy detrás de otra persona en este momento. ¿Se encuentra usted bien? Me miró dudoso y dijo que no estaba muy bien. Me encontré con él 2 o 3 veces después de eso, y en cada ocasión su actitud se hizo más amistosa, de una manera servil, halagadora y mezquina, algo bastante desagradable en cualquiera, pero doblemente desagradable en el trato de un hombre con otro. Yo era lo suficientemente joven para ser su propio hijo. Aún así, por supuesto, traté al hombre con bastante cortesía. En una ocasión, me invitó a sus habitaciones a mirar un cuadro bastante bueno que había comprado recientemente, y observó casualmente, sacando un gran revólver de la repisa de la chimenea: «¿Ves? Estoy preparado para cualquier visitante no deseado en mi pequeña guarida». Entendí que se estaba refiriendo a ladrones, y no pude evitar asombrarme del carácter forzado y hueco de su risa. Mientras bajábamos las escaleras, dijo: «Creo que ahora nos conocemos bastante bien, señor Mason, ¿eh? Y si pudiera hacer algo para mejorar sus perspectivas profesionales, me alegraría tener la oportunidad, por supuesto. Entiendo las luchas de un joven profesional».
Era la risa forzada otra vez, y el hombre hablaba con nerviosismo. Creo, añadió, que si viene mañana por la noche, tal vez tenga una pequeña propuesta que hacerle. ¿Podría? Asentí, preguntándome cuál podría ser esta propuesta. Tal vez este excéntrico anciano era un buen tipo, después de todo, ansioso por hacerme una buena acción, y su torpeza no era más que una delicadeza natural para romper el hielo. Yo no estaba tan lleno de buenos amigos como para estar dispuesto a perder uno. Podría estar deseoso de poner negocios en mi camino. Fui recibido con una gran cordialidad que incluso entonces parecía un poco efusiva. Nos sentamos y hablamos de una cosa y otra durante un largo rato, y comencé a preguntarme cuándo llegaría el señor Fogat al punto que más me interesaba. Varias veces me invitó a beber y fumar, pero por mi costumbre de hacer entrenamiento atlético rechacé ambas cosas. Por fin empezó a hablar de mí. Tenía miedo de que mis perspectivas profesionales en este país no fueran muy buenas, pero había oído que en algunas de las colonias, Sudáfrica por ejemplo, los jóvenes abogados tenían oportunidades brillantes. Si desea ir allí, dijo, no tengo ninguna duda que con un poco de capital, un hombre inteligente como usted podría armar una muy buena empresa. O podría comprar alguna participación en algún negocio establecido allí. Estaría encantado en dejarle 500 libras esterlinas o incluso un poco más, si eso no le satisface, y... Me quedé horrorizado. ¿Por qué este hombre, casi un extraño, debería ofrecerme 500 libras o incluso más, si eso no me satisfacía? ¿Qué derecho yo tenía sobre él? Era muy generoso de su parte, lógicamente, pero estaba fuera de la cuestión. Yo era al menos un caballero y tenía el respeto propio de uno. Mientras tanto, él había ido divagando de una manera vacilante y en ese momento dejó escapar una frase que me golpeó como si hubiese sido un golpe entre los ojos. No me gustaría que tuvieras malos deseos por lo que ha sucedido en el pasado, dijo. Tu difunta y llorada madre, me temo, tenía sospechas indignas, estoy seguro. Era lo mejor para todas las partes. Tu padre siempre lo apreció. Eché hacia atrás mi silla y me paré erguido ante él. Este miserable rastrero, forzando las palabras a través de sus labios secos, era el ladrón que había convertido a mi padre en otro y había llevado a un final miserable las vidas de mis dos queridos padres. Todo estaba claro. Este ser me tuvo miedo. Nunca imaginó que yo no lo conocía y trató de comprarme del recuerdo del corazón roto de mi madre muerta por 500 libras esterlinas. 500 libras esterlinas que había hecho robar a mi padre por él. No dije una palabra, pero el recuerdo de todos los años amargos de mi madre y un sentimiento salvaje de este insulto final a mí mismo se apoderó de mí y me convertí en un tigre. Incluso entonces creo sinceramente que una palabra de arrepentimiento, un tono de sincero remordimiento, lo habría salvado. Pero bajó los ojos, resopló excusas y tartamudeó sobre sospechas indignas y sin mala voluntad. En ese momento levantó la vista y vio mi rostro, y cayó hacia atrás en su silla enfermo de terror. Cogí la pistola de la repisa de la chimenea y, acercándosela a la cara, le disparé donde estaba sentado. Mi posterior frialdad y tranquilidad ahora me sorprenden. Tomé mi sombrero y caminé hacia la puerta. Pero había voces en las escaleras. La puerta estaba cerrada con llave por dentro, y así la dejé. Regresé y abrí una ventana en silencio. Abajo había una caída clara en la oscuridad, y arriba había una pared lisa, pero lejos, a un lado donde la pendiente del hastial brotaba del techo, terminaba un canalón de hierro, sostenido por un fuerte soporte. Era la única forma. Me subí al alféizar y con cuidado cerré la ventana detrás de mí, porque la gente ya estaba llamando a la puerta del vestíbulo.
desde el final del alféizar, agarrándome por el reborde de la ventana con una mano, inclinándome y estirándome al máximo, cogí un desagüe, me libré y trepé por el techo. Trepé por muchos techos antes de encontrar en una calle contigua una escalera amarrada perpendicularmente contra el frente de una casa en proceso de reparación. Esta, para mí, era una oportunidad fácil de descenso, a pesar de las tablas fijadas sobre la cara de la escalera, y me aproveché de ello. Me he tomado un poco de tiempo y trabajo para que usted, que yo sepa el único ser humano aparte de mí que sabe que soy el autor de la muerte de Foghat, tenga al menos los medios para evaluar mi crimen en su justo valor de culpabilidad. Cuánto ya sabe de lo que le he dicho no lo puedo adivinar. Estoy equivocado, curtido y flagelante, no lo dudo, pero hablo de los hechos como son. Ve la cosa, por supuesto, desde su punto de vista y yo desde el mío. Y me acuerdo de mi madre. Confiando en que usted perdonará al hombre raro, al criminal, digamos, que convierte en confidente al hombre encargado de cazarlo, le pido permiso para ser, señor, su obediente servidor. Sidney Mason. Leí el singular documento y se lo devolví a Hewitt. ¿Qué le parece?, preguntó Hewitt. Mason parece ser un hombre de carácter muy marcado, dije. Ciertamente no es tonto, y si su historia es cierta, Foghat no es una gran pérdida para el mundo. Así es, si la historia es cierta. Personalmente estoy dispuesto a creer que lo es. ¿Dónde fue enviada la carta? No fue enviada por correo postal. Fue entregada con las demás desde el buzón de la puerta principal esta mañana en un sobre sin estampilla. Debe haberlo dejado caer él mismo durante la noche. El papel, continuó Hewitt alzándolo hacia la luz, es un papel rayado. El sobre es azul, forma oficial, marca de agua de Piri, ambos bastante ordinarios y sin marcas especiales. ¿A dónde cree que se ha ido? Imposible de adivinar. Algunos podrían pensar que se refería al suicidio con la expresión más allá del alcance incluso de sus habilidades de búsqueda, pero no creo que sea el tipo de hombre que haga eso. No hay forma de saberlo. Tal vez se podría encontrar algo preguntando en su última dirección, pero cuando un hombre así le dice que no cree que lo encontrará, puede contar con que será un trabajo difícil. Su opinión no debe ser despreciada. ¿Y ahora qué va a hacer? Poner la carta en la caja con los moldes para la policía. Fiat justitia, ya sabes, sin ninguna cuestión de sentimiento. En cuanto a la manzana, realmente creo, si la policía me deja, se la regalaré a usted para que lo pueda guardar en algún lugar como recuerdo de su absoluta deficiencia en la observación reflexiva en este caso, y mirarla cada vez que sienta que se está volviendo peligrosamente engreído. Esta es la historia de la media manzana marchita y casi petrificada que se encuentra en mi gabinete entre varios utensilios de pedernal y una o dos vasijas romanas bastante hermosas. Del señor Sidney Mason nunca escuchamos una palabra más. La policía hizo lo que pudo, pero no había dejado ni rastro. Sus habitaciones quedaron casi intactas y se había ido sin nada en cuanto a preparación elaborada para su viaje y sin dejar rastro de sus intenciones.